Jake Sullivan caminó lentamente por el largo pasillo que conducía a la cámara del consejo. Su uniforme negro estaba limpio y planchado. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás, pulcramente, sobre su pecho. Había muchas medallas de 30 años de servicio al Consejo Galáctico. Hoy sería su último día usándolas. Las enormes puertas de la cámara del consejo se abrieron con un suave silbido. Representantes de 47 especies alienígenas diferentes estaban sentados en filas curvas que llegaban hasta el techo. La cámara era más grande que la mayoría de los estadios de fútbol en la Tierra. El aire olía extraño, una mezcla de diferentes atmósferas que cada especie necesitaba respirar. Jake había estado en esta sala cientos de veces antes. Había dado discursos sobre colonias humanas que necesitaban ayuda. Había pedido naves para proteger rutas comerciales. Había rogado por medicinas cuando las plagas azotaron los mundos humanos. La mayoría de las veces, los alienígenas habían dicho que no, que siempre tenían excusas. Hoy era diferente. Hoy Jake no pedía nada. Caminó hacia el centro de la cámara, donde lo esperaba una pequeña plataforma. Sus botas chasqueaban sobre el liso suelo metálico. Todos los ojos alienígenas en la sala lo observaban. Algunos tenían 2 ojos, como humanos, otros tenían 6 u 8. Algunos no tenían ojos, pero aún así podían ver. Jake metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre blanco y lo colocó en la plataforma donde todos pudieran verlo. «Soy el embajador Jake Sullivan de la Tierra», dijo. Su voz era tranquila y clara. Los traductores de la sala tradujeron sus palabras a 47 idiomas diferentes. He servido a este consejo durante 37 años. Hoy renuncio a mi cargo. La humanidad se retira del Consejo Galáctico con efecto inmediato. La cámara Alfar explotó con ruido. Los extraterrestres saltaron de sus asientos. Algunos chasquearon la boca, otros zumbaron como insectos gigantes. Algunos rugieron como animales salvajes. El presidente del consejo, una criatura alta y parecida a un insecto llamada Cetora, golpeó su escritorio con una varilla de metal para pedir silencio. «No pueden hacer esto», dijo Cetara. Su voz sonó como un cristal rompiéndose. «Los humanos tienen responsabilidades con este consejo. Han firmado tratados. Han hecho promesas que hemos cumplido. Cada promesa que hicimos». Jake respondió: «Hemos muerto en sus guerras. Hemos construido sus estaciones espaciales. Hemos protegido sus naves de los piratas. Les hemos dado nuestra mejor tecnología. ¿Qué nos han dado a cambio?» Un extraterrestre de piel azul llamado Belnot se puso de pie. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal. La luz brillaba a través de él cuando se movía. «Los humanos se benefician de la membresía del Consejo. Tienen acceso a nuestros mercados. Pueden viajar libremente por nuestro espacio». Jake casi se rió. «Podemos viajar por su espacio siempre que sigamos sus reglas. Podemos comerciar en sus mercados. Mientras aceptemos tus precios, cuando atacan colonias humanas, nos pides que seamos pacientes y esperemos una solución pacífica. Cuando atacan tus colonias, nos envías a luchar y morir por ti». Más alienígenas empezaron a gritar. El ruido se hizo más fuerte. Jake esperó a que se cansaran de gritar detrás de Jake. La capitana Lisa Monroe estaba de pie con otros 5 oficiales humanos. Lisa era más joven que Jake, pero igual de fuerte. Había comandado fuerzas de paz humanas en 12 conflictos diferentes. Había salvado más vidas alienígenas de las que podía contar. Su uniforme tenía casi tantas medallas como el de Jake. La evacuación humana ya ha comenzado. Lisa anunció. Su voz cortó el ruido como un cuchillo. Todas las unidades militares humanas se retiran a nuestras fronteras. Todos los civiles humanos abandonan el espacio del Consejo. Todos los acuerdos comerciales humanos se cancelan. Las pantallas gigantes alrededor de la cámara cobraron vida. Mostraron naves humanas por toda la galaxia, naves de carga cargadas con suministros, naves de guerra que habían protegido las rutas comerciales del Consejo durante décadas, estaciones de investigación donde científicos humanos habían trabajado para resolver problemas alienígenas. Todos se dirigían hacia el espacio humano. Un alienígena que parecía un árbol andante levantó su brazo de madera. ¿Qué hay del sindicato Octar? Han estado atacando nuestras colonias exteriores. Solo las fuerzas humanas han podido detenerlos. Ya no es nuestro problema, dijo Jake simplemente. Pero lo conquistarán todos si los humanos no luchan contra ellos, suplicó el alienígena árbol. Entonces será mejor que encuentres otra forma de detenerlos.
Los ojos de insecto de Ceter brillaron rojos de ira. Esto es una locura. El Consejo ha existido durante 2000 años. Hemos traído la paz a esta galaxia. Tú has traído la paz obligando a los humanos a luchar. Jake respondió. Cada vez que hay problemas, nos llamas. Cada vez que resolvemos tus problemas, criticas nuestros métodos. Nos llamas violentos. Nos llamas primitivos. Dices que somos demasiado rápidos para usar la fuerza, pero cuando tu gente muere, ¿a quién nos llamas? Jake cogió el sobre blanco y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel. Comenzó a leerle al Consejo Galáctico después de considerarlo cuidadosamente. La humanidad ha decidido dejar de ser miembro de esta organización. Hemos servido fielmente durante 37 años. Hemos perdido más de 2 millones de vidas humanas protegiendo los intereses del Consejo. Hemos gastado billones de créditos ayudando a los miembros del Consejo. A cambio, hemos tratados como bárbaros útiles. Este trato termina hoy. La cámara quedó en silencio. Incluso los traductores parecían susurrar. Jake continuó leyendo. Todas las fuerzas militares humanas se retirarán del espacio del Consejo en 72 horas. Todos los acuerdos comerciales humanos quedan nulos. Todos los proyectos de investigación humana en el territorio del Consejo serán abandonados. La humanidad sellará sus fronteras a partir de hoy. La Tierra y todas las colonias humanas estarán cerradas para los miembros del Consejo. Jake dobló el papel y lo guardó en el sobre. Volvió a colocar el sobre en la plataforma. Pero no pueden sobrevivir sin el Consejo, dijo Felnod. Su cuerpo de cristal parpadeaba de preocupación. Necesitan nuestros recursos. Necesitan nuestra tecnología. Necesitábamos su amistad. Jake respondió, les ofrecimos la nuestra. La tiraron. La almirante Betty Cross dio un paso al frente. Era la oficial militar de mayor rango en la cámara. Llevaba el pelo gris corto como el de un soldado. Sus ojos eran duros como el acero. En 72 horas, todas las naves humanas desaparecerán. Dijo después de eso, si alguna nave del Consejo entra en el espacio humano, será destruida. Hemos terminado de sangrar por quienes nos odian por ayudarlos. Jake se giró para irse. Los demás humanos lo siguieron. Sus pasos resonaron en la silenciosa cámara. Espera. Zakura gritó. Podemos negociar, podemos encontrar una solución. Jake se detuvo y miró hacia atrás. Durante 37 años intentamos negociar, durante 37 años buscamos soluciones. No estaban interesados entonces, ahora no nos interesan. Los humanos salieron de la cámara. Las enormes puertas se cerraron tras ellos con un clic final. 47 especies alienígenas permanecieron sentadas en un silencio atónito. Ninguno de ellos entendía lo que acababan de perder. Aprenderían. Pronto, habían pasado 6 meses desde que los humanos se fueron. Tresca se encontraba en la sala de control de la estación Nexus y observaba cómo las luces rojas de advertencia parpadeaban en cada pantalla. El gran alienígena tenía 4 brazos y piel gris. Había estado a cargo de la defensa del Consejo durante 20 años. Nunca había visto tantas señales de emergencia a la vez. Informe, le dijo a su asistente, una joven alienígena llamada Kale, cuya gente parecía pájaros altos con plumas azules. La voz de Kale tembló al leer en su panel de datos. El sindicato Kbar ha atravesado la línea de defensa terciana. La destruyeron. 3 de nuestras naves de patrullaje capturaron 2 estaciones de suministro. Nuestras fuerzas piden refuerzos. Tresca sintió náuseas. La línea de defensa terciana había protegido el espacio del Consejo durante 50 años. Nunca antes había sido destruida. ¿Cuántas naves podemos enviar? 17 cruceros y 43 cazas, respondió Kale. Fresca. Quiso gritar antes de que los humanos se fueran. Habían mantenido más de 200 buques de guerra patrullando solo esa zona. Sus naves eran rápidas y sus tripulaciones intrépidas cuando piratas o asaltantes atacaban el territorio del Consejo. Aparecían naves humanas. En cuestión de horas, el enemigo huiría o sería destruido. Ahora, el Consejo tenía que reunir unas pocas docenas de naves para enfrentarse a un enemigo que habría huido de los humanos sin disparar un tiro. El señor Kale dijo. En voz baja, ¿deberíamos pedir ayuda a los humanos? Los humanos se han ido. Fresca. Espetó. Dejaron claro que no querían tener nada que ver con nosotros. Pero incluso mientras lo decía, Tresca recordó los viejos tiempos.
La almirante humana Cross se había sentado en la misma sala de control muchas veces. Estudiaba las pantallas tácticas y hacía preguntas agudas. Luego daba órdenes que siempre parecían funcionar. Sus naves se lanzaban a batallas imposibles y de alguna manera ganaban. El Consejo se había quejado de las tácticas humanas. Dijeron que los humanos eran demasiado violentos, demasiado rápidos para luchar. Aprobaron reglas sobre cuándo los humanos podían usar sus armas. Exigían que los comandantes humanos pidieran permiso antes de enfrentarse a los enemigos. Los humanos habían ignorado la mayoría de esas reglas cuando había vidas en juego. Primero salvaban a los ciudadanos del Consejo y después se ocupaban del papeleo. El Consejo los había censurado docenas de veces por infringir las normas. Ahora, esos mismos miembros del Consejo morían porque nadie infringía las reglas para salvarlos. En toda la galaxia Yavaya, el comisionado de comercio Yulin estaba descubriendo otro problema. El alienígena pequeño y rechoncho estaba sentado en su oficina rodeado de informes de envío. Cada página mostraba el mismo desastre. Yulin había estado rastreando el comercio galáctico durante 15 años. Creía entender cómo se movían las mercancías de un sistema estelar a otro. Estaba equivocado. ¿Cómo no vimos esto?, murmuró, mirando fijamente las cifras. Antes de que los humanos se fueran, más de 3 millones de toneladas de carga se movían a través del espacio del Consejo cada día. Ahora eran menos de 1 millón de toneladas y la cifra estaba disminuyendo rápidamente. Los humanos no solo habían sido otra especie miembro, sino que habían sido el centro de todo. Sus enormes naves de carga transportaban mercancías entre mundos alienígenas que nunca habían comerciado directamente entre sí. Las fábricas humanas construían piezas que se utilizaban en máquinas alienígenas. Las granjas humanas cultivaban alimentos que alimentaban a docenas de especies diferentes. Cuando los humanos se fueron, se llevaron sus naves, sus fábricas y sus granjas. Las rutas comerciales que habían existido durante décadas dejaron de funcionar repentinamente. Los mundos alienígenas que dependían de los bienes humanos encontraron sus almacenes vacíos. Llamada de Yulen. Su asistente, un extraterrestre con forma de serpiente llamado Sylvin, me pidió una reunión con los representantes comerciales humanos. Señor, Sylvin respondió, los humanos cancelaron todos los acuerdos comerciales. No se reunirán con los miembros del Consejo. Entonces, consíganme un enlace de comunicación a la Tierra. Señor, los humanos han bloqueado todas las comunicaciones oficiales del Consejo. Yuline lanzó su tableta de datos al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y se hizo añicos por primera vez en su carrera. No tenía ni idea de qué hacer. A continuación, en la estación de investigación Kepler, la doctora Nina Walsh estaba empacando lo que le quedaba de equipo de laboratorio. La científica humana había trabajado en la estación durante 8 años. Su investigación sobre la manipulación de campos cuánticos había llevado a avances en la medicina, la producción de energía y los viajes espaciales. Na era una mujer pequeña de cabello castaño y ojos cansados. Había pasado la mayor parte de su vida adulta intentando ayudar a los extraterrestres a resolver sus problemas. Había creado curas para enfermedades que mataron a millones. Había diseñado motores que hicieron que los viajes espaciales fueran más rápidos y seguros. Había enseñado a estudiantes extraterrestres que se convirtieron en científicos famosos. Los extraterrestres nunca le habían agradecido nada. Dijeron que sus métodos eran descuidada y peligrosa, la criticaron por arriesgarse y actuar demasiado rápido. Publicaron artículos basados en su trabajo, pero rara vez le dieron crédito. Mientras Nena sellaba otra caja de equipo, la puerta de su laboratorio se abrió. Belnod, el extraterrestre de cristal del Consejo, entró. Su cuerpo parpadeaba con diferentes colores, lo que significaba que estaba molesto. El Dr. Walsh dijo, no puedes irte, tu trabajo es demasiado importante. Nano levantó la vista de su mochila. Mi trabajo era importante hace 8 años. Me dijiste que no valía nada y luego cometimos errores, admitió Belnod. Pero las aplicaciones médicas de tu investigación podrían salvar millones de vidas. El Consejo está dispuesto a ofrecer cualquier concesión que quieras. ¿Alguna concesión? Na finalmente lo miró. ¿Qué tal una disculpa? El cuerpo de cristal de Belnod dejó de parpadear. En todos sus años como diplomático, nunca se había disculpado con un humano. Su gente creía que eran superiores a especies más jóvenes como la humanidad. Pedir disculpas significaría admitir que estaban equivocados. El Consejo lamenta cualquier malentendido,
dijo con cuidado. No. Se rió, pero no había humor en ello. Malentendidos. ¿Así lo llamas cuando robaste mi investigación y le diste el crédito a científicos alienígenas? ¿Así lo llamas cuando bloqueaste mi financiación porque dijiste que la ciencia humana era demasiado primitiva? Por favor, dottore Walsh. Mucha gente morirá sin tu trabajo. No. Tomé la última caja y caminé hacia la puerta. Mucha gente murió mientras ignorabas mi trabajo. Supongo que descubrirás cómo salvarlo sin mí. ¿A dónde irás de vuelta a la Tierra? Ahora tenemos nuestras propias estaciones de investigación, mejores. Ya no necesitamos la aprobación del Consejo para salvar vidas. Mientras Nena se alejaba, Belnot se dio cuenta de algo que hizo que su cuerpo de cristal se oscureciera. En la última década, los humanos habían sido responsables de el 73% de todos los grandes avances científicos en el espacio del Consejo habían resuelto problemas en los que científicos alienígenas habían trabajado durante siglos. Hacía siglos que esos científicos humanos se habían ido. Los problemas persistían, pero no quedaba nadie que supiera cómo resolverlos. En todo el espacio del Consejo se repetía el mismo patrón. Los sistemas que habían funcionado durante décadas estaban fallando. Las rutas comerciales estaban vacías. Las defensas militares se desmoronaban. Los proyectos de investigación estaban abandonados. Los humanos no solo habían sido miembros del Consejo Galáctico, sino que habían sido el pegamento que lo mantenía todo unido. Sin ellos, la gran civilización galáctica comenzaba a desmoronarse. Y solo habían pasado 6 meses desde que se fueron. Un año después de que los humanos abandonaran el Consejo Galáctico, el presidente del Consejo, Morgat, se paró a la cabeza de la Gran Cámara y miró los asientos vacíos. Cuando asumió este cargo por primera vez, 47 especies diferentes tenían representantes aquí hoy. Solo quedaban 31 especies. Las demás habían abandonado el Consejo y se habían ido a casa. Morgat era viejo, incluso para su especie. Su gente vivió 300 años y había visto la mayor parte de su piel morada estaba arrugada y sus 6 ojos estaban. Dim había esperado terminar su carrera con el Consejo más fuerte que nunca, en cambio, lo veía desmoronarse. Tenemos que hablar de los humanos, anunció a los delegados restantes. La cámara estalló en voces furiosas. Algunos alienígenas chasquearon la lengua. Otros gruñeron. Algunos golpearon sus escritorios con los puños. El altavoz. Cétara se levantó de su asiento. El alienígena alto y con aspecto de insecto siempre había odiado a los humanos. Pensaba que eran violentos y estúpidos. No volveremos arrastrándonos con esos mamíferos salvajes, declaró. El Consejo existió durante 2000 años antes de que los humanos abandonaran su pequeño planeta y en un año sin ellos hemos perdido 16 mundos, respondió el general Kesvar. El comandante militar era un alienígena bajo y grueso con piel de armadura. Mis analistas dicen que necesitamos ayuda humana en 6 meses o el sindicato Octavar controlará todo más allá de los mundos centrales. La mención de los Kvar hizo que todos guardaran silencio. El sindicato era un grupo de piratas que habían estado asaltando el Consejo. Territorio durante décadas, cuando los humanos estaban presentes, los piratas se quedaban en los rincones oscuros del espacio. Las naves de patrulla humanas los cazaban y los destruían antes de que pudieran causar mucho daño. Ahora, los piratas se habían vuelto más audaces. Atacaron los mundos del Consejo abiertamente. Capturaron naves comerciales y vendieron a las tripulaciones como esclavos. Incluso comenzaron a llamarse imperio en lugar de solo asaltantes. ¿Cuántos mundos han tomado este mes?, preguntó el delegado Renard. ¿Cuya gente parecía plantas andantes? El general Kesvar revisó su panel de datos número 4. Atacaron la colonia altariana en Kepler 9. Hace 2 días, 3 millones de civiles muertos. Los supervivientes ruegan por la evacuación. Pero no tenemos suficientes naves. ¿Qué pasa con nuestras flotas de defensa?, preguntó Rintar. Dispersas en demasiados frentes. Los humanos solían manejar las patrullas del borde exterior con 200 naves. Tenemos 40 naves. Intentando cubrir la misma área, la delegada Silnot, una mujer de piel azul con branquias en el cuello, habló. Mi gente está considerando retirarse del Consejo. No podemos permitirnos seguir perdiendo colonias mientras el Consejo no hace nada para protegerlos. Varios otros delegados asintieron. Se suponía que el Consejo debía brindar seguridad a todos los mundos miembros. Sin esa seguridad, no había razón para permanecer en el Consejo y pagar las cuotas de membresía. El economista jefe Ralph Teo se levantó lentamente.
Era un pequeño alienígena gris que había estado rastreando el comercio galáctico durante 50 años. La situación militar es mala. Dijo en voz baja que la situación económica es peor. Activó una pantalla holográfica que mostraba las rutas comerciales en todo el espacio del Consejo. La mayoría de las líneas eran rojas, lo que significaba que ya no estaban activas antes de que los humanos se fueran. El comercio galáctico valía 12 billones de créditos al año. Este año vamos camino de alcanzar los 4 billones para el próximo año. Podrían ser 2 billones o menos. Las cifras golpearon a los delegados como un golpe físico. El comercio era la base de la civilización galáctica. Sin él, los mundos avanzados se quedarían sin recursos. Los mundos menos desarrollados no tendrían forma de comprar la tecnología que necesitaban. ¿Cómo es posible?, preguntó. Velnot, el alienígena de cristal. Seguramente otras especies pueden llenar el vacío dejado por los humanos. El rostro gris de Ralph Teo parecía aún más cansado. Como siempre, ninguna especie puede reemplazar lo que hicieron los humanos. No eran solo traidores, eran el centro que conectaba a todos los demás cuando se fueron. La red colapsó en la Tierra. El presidente Sam Turner se sentó en su oficina en Washington, D.C. y leyó los últimos informes de inteligencia de más allá del espacio humano. El presidente era un hombre alto, de cabello canoso y ojos amables. Estaba en el cargo cuando comenzó la crisis del Consejo y había apoyado la decisión de irse. La secretaria de Defensa, Karen Price, estaba cerca. Era más joven que el presidente, pero igual de fuerte. Había sido general antes de asumir el cargo de civil. El Consejo está enviando otra solicitud para conversaciones comerciales de emergencia. Informó. ¿Qué le ofrecen? Sam preguntó todo: intercambio completo de tecnología, aranceles reducidos, incluso igualdad de derechos de voto. ¿Y las decisiones del Consejo? Sam negó con la cabeza. Demasiado poco, demasiado tarde. Nuestras colonias están mejor sin el Consejo que como miembros. Era cierto. Los mundos humanos que habían sido pobres, los miembros del Consejo ahora eran colonias independientes y prósperas sin regulaciones ni impuestos del Consejo. El comercio humano con especies ajenas al Consejo había explotado. La tecnología humana que el Consejo había restringido ahora se vendía libremente a cualquiera que la quisiera. ¿Qué hay de la situación de los refugiados, Sam?, preguntó. La situación empeora cada día. 17 especies diferentes han solicitado refugio en el espacio humano. Los saltarianos. Están especialmente desesperados tras perder su mundo natal. Sam miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo su mando. Como presidente, su primer deber era proteger a los ciudadanos humanos, pero también creía en ayudar a quienes lo necesitaban. Estableció campamentos de refugiados en la zona neutral. Proporcionaremos suministros básicos y atención médica. Pero dejemos claro que no nos reincorporaremos al Consejo en toda la galaxia. El almirante Rick Martínez comandaba la tercera flota humana desde su nave insignia, la USS Constitution. Rick era un oficial militar de carrera que había servido en el espacio del Consejo durante 15 años. Había luchado en 12 conflictos diferentes, siempre bajo el mando del Consejo. Ahora, su flota patrullaba la frontera entre el espacio humano y el del Consejo a diario. Sus naves interceptaban mensajes desesperados de los mundos del Consejo que estaban bajo ataque a diario. Rick tuvo que ignorar esas llamadas de auxilio. El almirante dijo a su oficial de comunicaciones, la teniente Paula Stevens: estamos recibiendo múltiples señales de socorro del sistema Serion. El sindicato Cappara está atacando. Población civil. Rick cerró los hoyos. Tenía amigos en Serion, gente buena que había ayudado a los humanos. Durante los días oscuros tras el brote de plaga en Nueva Texas, su instinto le decía que saltara al hiperespacio y lo salvara. Señor, preguntó a su primera oficial, la comandante Amy Foster, ¿cuáles son sus órdenes? Rick abrió los ojos y miró la pantalla táctica más allá de la frontera. El espacio que una vez había estado protegido por naves humanas era ahora una zona de guerra. Millones de alienígenas inocentes morían porque los líderes habían sido demasiado orgullosos para tratar a los humanos como iguales. Envía señales a todas las naves, dijo Rick finalmente. Mantenemos nuestro patrón de patrullaje. Pase lo que pase más allá de la frontera, ya no es nuestra responsabilidad. Las palabras duelen, pero eran necesarias. El Consejo había tomado su decisión hace 37 años cuando decidieron que los humanos eran útiles, pero no dignos de respeto. Ahora estaban aprendiendo el precio de esa decisión.
Mientras Rick observaba las señales de socorro que seguían llegando, se preguntó si alguno de los líderes del Consejo finalmente comprendía lo que habían perdido. Probablemente ni siquiera se enfrentaban a la destrucción. La mayoría eran demasiado orgullosos para admitir que se habían equivocado sobre la humanidad. La galaxia estaba ardiendo y las únicas personas que podían apagar el fuego eran las que las víctimas habían ahuyentado 18 meses después de que la humanidad abandonara el Consejo. La embajadora Trilana se encontraba en la plataforma de observación de la estación orbital terrestre llamada Esquígate. La alienígena de cristal nunca había estado tan cerca del mundo natal humano. A través de las enormes ventanas, podía ver el planeta azul y verde girando lentamente debajo. Trilana era la diplomática más importante de la República de Altarion. Su gente había sido miembro fundador de la Consejo Galáctico. Hace 2000 años, ningún Alarion de su rango había venido a la Tierra a pedir nada. Hoy, ella estaba aquí para rogarle a la estación. A su alrededor, la ingeniería humana era impresionante. Siempre había sido práctica, no hermosa, pero Esquígate sí. Ambos pasillos eran amplios y limpios. La gravedad artificial parecía natural. Todo funcionaba a la perfección. Le recordó a Trilana cómo eran las estaciones espaciales humanas en el territorio del Consejo Bo antes de que los humanos se fueran. La secretaria de Estado, Ellen Baker, entró en la sala de reuniones. La mujer humana era alta y delgada, con cabello corto y canoso. Su rostro no mostraba ninguna emoción al sentarse frente a Traña. No, bienvenidos, nada de cortesías, solo negocios. Tienes 30 minutos, dijo Ellen. Traña se había preparado para este momento durante semanas. Había practicado su discurso docenas de veces. Ahora, frente a esta fría mujer humana, todas sus palabras cuidadosas parecían insignificantes. El Consejo reconoce que hubo ciertos descuidos en nuestra relación previa con la humanidad, comenzó Traña. La mirada de Ellen se volvió aún más fría. ¿Descuidos? A eso le llaman el incidente Senos, donde las fuerzas del Consejo vigilaron a civiles humanos. ¿Morir antes que arriesgar sus propias naves? ¿O tal vez las guerras comerciales de Riel, donde usaron sangre humana para asegurar sus intereses económicos y luego votaron por negarnos los beneficios comerciales que habíamos obtenido? El cuerpo cristalino de Trilana se atenuó. Esperaba que los humanos hubieran olvidado esas viejas heridas. Se equivocó. Humanos, se dio cuenta, lo recordaban todo. Esas eran situaciones complejas, dijo débilmente. Fueron traiciones, respondió Ellen. Durante 37 años, humanos murieron protegiendo los intereses del Consejo. Cada vez que triunfamos, encontraron razones para negarnos las recompensas. Cada vez que fracasamos, nos culparon por ser demasiado agresivos. Traña intentó un enfoque diferente. ¿Qué haría falta para que la humanidad considerara regresar al Consejo? Ellen se puso de pie. La reunión había terminado. No hay nada que puedas ofrecer. Hemos seguido adelante, mientras Traña dejaba la tierra con las manos vacías. Se dio cuenta de la profundidad de la ira humana. No era la furia ardiente que ardía con fuerza y se desvanecía rápidamente, era la ira fría de personas que habían sido traicionadas demasiadas veces como para perdonar. En la estación Prime, los líderes restantes del Consejo se enfrentaron a la dura realidad. El comandante militar Kesvar se encontraba ante una sala que una vez albergó a representantes de 47 especies. Ahora solo quedan 28. El sindicato Ktvar controla 18 antiguos mundos del Consejo. Kesvar informó que capturaron el centro comercial Nexus. 3 especies más se retiraron del Consejo este mes. Las noticias empeoraban con cada frase. Sin intervención humana, perderemos los mundos centrales en un año. Su conocimiento táctico, su tecnología, su disposición a librar batallas imposibles. No tenemos reemplazo para lo que trajeron en nuestra defensa. La ironía era amarga. Durante décadas, los miembros del Consejo habían criticado las tácticas militares humanas. Decían que los humanos eran demasiado violentos, demasiado rápidos para disparar primero y preguntar después. Habían aprobado leyes que exigían a los humanos seguir las reglas de combate del Consejo, lo que implicaba hablar con los enemigos antes de luchar contra ellos. Los humanos habían ignorado esas reglas cuando las vidas de los civiles estaban en peligro. Primero salvaban a la gente y luego se ocupaban del papeleo. El Consejo los había castigado docenas de veces por infringir las regulaciones. Ahora, sin protección humana, civilizaciones enteras estaban cayendo ante el sindicato. El enemigo no quería hablar. Querían conquistar.
Y las fuerzas del Consejo que seguían las reglas correctas morían mientras esperaban permiso para contraatacar en Marte. El doctor Alex Bennett, sentado en su laboratorio, escuchaba mensajes desesperados de antiguos colegas. Alex era un investigador médico que había trabajado en proyectos del Consejo durante 20 años. Había ayudado a desarrollar curas para enfermedades alienígenas y tratamientos para afecciones que afectaban a múltiples especies. «Quieren que enviemos solo a unos pocos científicos», le dijo Alex a su esposa Mónica Reed durante la cena. «La plaga en Serion 4 podría detenerse con nuestra tecnología de biosíntesis». Mónica negó con la cabeza. «Que lo averigüen ellos mismos. Pasaron años diciéndonos que nuestros métodos eran primitivos y peligrosos». Alex recordaba bien esos insultos. Científicos del Consejo habían publicado artículos basados en investigación humana, pero afirmaban que el trabajo era suyo. Dijeron que la medicina humana era demasiado rudimentaria para especies avanzadas. Impidieron que investigadores humanos asistieran a congresos importantes. El Dr. Stevens, del Instituto Médico Altarian, me envió un mensaje personal. Alex continuó, dijo que se equivocaron sobre la ciencia humana y quiere disculparse. «Demasiado tarde para disculpas», respondió Mónica. «¿Cuántas personas murieron mientras ignoraban nuestra investigación porque provenía de humanos?» La pareja continuó su trabajo en paz. Su nuevo laboratorio en Marte estaba mejor equipado que cualquier otro al que tuvieran acceso en el espacio del Consejo, sin que las regulaciones del Consejo los frenaran. Habían progresado más en 18 meses que en 20 años como miembros del Consejo. Mientras tanto, a lo largo de la galaxia, las redes de inteligencia humana rastreaban el colapso del Consejo. El capitán Bobby Chen comandaba una nave espía que monitoreaba las comunicaciones en el antiguo territorio del Consejo. Lo que su equipo escuchó no era alentador. «Los Qatar avanzan más rápido de lo esperado», informó Chen a sus superiores. «Han tomado el planeta natal de Altarion. Los supervivientes están dispersos en 17 naves de refugiados diferentes». «¿Alguna solicitud de ayuda?», le preguntó a su oficial de inteligencia, la teniente Sarah Murphy. «Cientos de ellos. Los altarianos ruegan a cualquier nave humana que responda a sus llamadas de socorro». Chen se sintió asqueado. Los altarianos habían sido de los peores en cuanto a maltratar a los humanos, pero sus civiles no merecían morir por los errores de su gobierno en la Tierra. El presidente Sam Turner se enfrentó al mismo dilema. Los informes de inteligencia mostraron que las naves de refugiados huían de los ataques del sindicato en todo el antiguo espacio del Consejo. Muchos de estos refugiados habían considerado amigos a los humanos antes de que la política se interpusiera. «El ejército quiere saber nuestra postura sobre la asistencia humanitaria». La secretaria de Defensa, Karen Price, informó que podríamos establecer corredores seguros para las naves de refugiados sin confrontar directamente al sindicato. «¿Qué pasa con el gobierno del Consejo?», Sam preguntó. «¿Siguen negándose a admitir que se equivocaron sobre nosotros?» «La mayoría de ellos sí». El portavoz Zactara dio un discurso ayer llamando a los humanos primitivos violentos que abandonaron la civilización en su hora de necesidad. Sam se rió, pero no tenía humor. «Incluso enfrentando la extinción, todavía creen que somos el problema». El presidente tomó su decisión. «Ayudamos a los refugiados individuales, pero lo hacemos. Está claro que no ayudamos al Consejo. Cualquiera que desee nuestra protección debe renunciar a su membresía en el Consejo y aceptar la autoridad humana en las zonas de refugiados». Era una oferta razonable, pero Sam sabía que la mayoría de las especies del Consejo la rechazarían. Su orgullo era más importante que su supervivencia. Preferirían morir como miembros del Consejo que vivir bajo la protección humana en el espacio humano. El debate continuó. Los oficiales militares que habían servido junto a colegas alienígenas querían ayudar a los civiles que recordaban los insultos del Consejo. Querían mantenerse alejados. Los políticos intentaron equilibrar las preocupaciones humanitarias con la necesidad de proteger los intereses humanos. Al final, la humanidad eligió ser fiel a su naturaleza. Ayudarían a quienes lo pidieran, pero no salvarían a quienes aún los consideraban inferiores. La galaxia había tomado su decisión sobre los humanos hacía mucho tiempo. Ahora los humanos estaban tomando su decisión sobre la galaxia. El Consejo los había llamado bárbaros violentos durante 37 años. Ahora verían cómo era la galaxia cuando los bárbaros no estuvieran allí para proteger la civilización. 2 años y medio después de que la humanidad se marchara, el Consejo Galáctico celebró su reunión final. El presidente del Consejo, Morgat, se paró en la gran cámara y observó a los 12.
Los delegados restantes permanecieron en un silencio atónito. La enorme sala, que una vez estuvo llena de representantes de 47 especies, ahora parecía una tumba. La mayoría de los asientos estaban vacíos. Los sistemas de reciclaje de aire emitían un zumbido solitario en el silencio. El sindicato KTVAR exige nuestra rendición total en 7 días. Morgat anunció que su voz resonaba en las paredes vacías. Sin ayuda externa, no tenemos más opción que aceptar sus términos. Los delegados restantes permanecieron sentados en un silencio atónito. El orgulloso Consejo Galáctico, que había gobernado esta parte del espacio durante 2000 años, estaba a punto de convertirse en orador de la historia. Zector parecía mayor de lo que era. Su cuerpo de insecto estaba cubierto de cicatrices de batallas recientes. Le faltaba un brazo. Lo perdió cuando los asaltantes del sindicato atacaron su mundo natal. Pero incluso enfrentando la derrota, no pudo renunciar a su orgullo. Quizás si le ofreciéramos a la Tierra el control total de las fuerzas militares del Consejo, dijo lentamente, pleno acceso a nuestra tecnología, incluso reconocimiento como la especie dominante en la Alianza. El general Cesbar negó con la cabeza. Es demasiado tarde para negociar. La Tierra sabe exactamente lo desesperados que estamos. También saben que aún no hemos aprendido la lección. Incluso ahora, la mayoría de los miembros del Consejo seguían llamando bárbaros a los humanos a puerta cerrada. Habían aprendido a temer la ausencia humana, pero no a respetar su presencia. Querían ayuda humana sin admitir que los humanos habían tenido razón desde el principio en la Tierra. El presidente Sam Turner celebró su última reunión de gabinete sobre la situación del Consejo. La crisis casi había terminado pronto. Ya no habría ningún consejo del que preocuparse. 17 millones de civiles huyen del espacio del Consejo. Cuando la coordinadora de refugiados de la ONU, Julie Martínez, informó, piden protección en territorio humano. ¿Cuál es nuestra respuesta?, preguntó Sam. La secretaria de Defensa, Karen Price, se inclinó hacia adelante. El ejército sugiere que establezcamos campamentos de refugiados en la zona neutral. Los mantiene alejados de nuestras colonias, pero proporciona ayuda básica. Haz que suceda. Sam estuvo de acuerdo, pero quiero que quede claro, los estamos ayudando como personas necesitadas, no como miembros del Consejo. Era típico de la humanidad. Ayudaban a los individuos que lo necesitaban mientras se negaban a salvar el sistema que había creado la crisis. A los humanos siempre les habían importado más las personas que la política. El almirante Rick Martínez comandaba la tercera flota desde su buque insignia, el USS Constitution. Sus naves patrullaban la frontera entre el espacio humano y... solía ser territorio del Consejo. Cada día traían nuevos informes de victorias sindicales y masacres de civiles. El almirante dijo, oficial de comunicaciones, teniente Paula Stevens, hay algo que necesitas escuchar. Reprodujo una transmisión desde la última nave de refugiados salarianos que escapaba de su mundo natal. El mensaje estaba dirigido a cualquier nave humana que pudiera estar escuchando a nuestros antiguos colegas humanos. La transmisión comenzó. Por fin entendemos lo que perdimos cuando nos dejaste. Tu coraje, tu innovación, tu negativa a abandonar a quienes lo necesitan. Estos no eran rasgos primitivos, sino las más altas cualidades de la civilización. Lamentamos que nuestra destrucción nos enseñara esta verdad. Rick escuchó en silencio. A su alrededor, la tripulación del puente luchaba con sus emociones. Muchos de ellos habían servido junto a estos mismos alienígenas en los viejos tiempos. Habían sido amigos antes de que la política lo destruyera todo. Señor. La comandante Amy Foster preguntó en voz baja, ¿sus órdenes? Rick observó la pantalla táctica más allá de la frontera humana. El espacio que una vez fue el poderoso Consejo Galáctico era ahora una zona de guerra. Millones de inocentes morían porque sus líderes habían sido demasiado orgullosos para tratar a los humanos como iguales. Avisen a la flota, dijo finalmente. Mantenemos corredores humanitarios para refugiados, pero nuestras fronteras permanecen cerradas a cualquier gobierno que quiera volver a usarnos. La transmisión terminó, pero Rick seguía pensando en ello. Los altarianos finalmente habían descubierto la verdad, pero la descubrieron demasiado tarde. Su civilización había desaparecido. La gente estaba dispersa por la galaxia como refugiados. El capitán Steve Wilson monitoreaba las comunicaciones desde su nave exploradora en los confines del espacio humano. Su trabajo era vigilar las amenazas que pudieran poner en peligro las colonias humanas. Lo que vio en cambio fue la muerte de la civilización galáctica. El sindicato ha capturado la estación prima, informó al mando de la flota.
El gobierno del Consejo se ha rendido oficialmente. Están disolviendo todos los tratados restantes y abandonando su territorio. Se acabó. La organización que había dominado esta región del espacio durante 2 milenios había dejado de existir. En Marte, el Dr. Alex Bennett vio las noticias sobre el colapso final del Consejo. Una parte de él sintió lástima por sus antiguos colegas. Otra parte recordó todas las veces que insultaron la ciencia humana y robaron la investigación humana. Podrían haberlo tenido todo. Le dijo a su esposa Mónica: protección humana, tecnología humana, amistad humana. Solo tenían que tratarnos como iguales. Mónica asintió. En cambio, optaron por vernos como animales útiles. Ahora saben cómo es la galaxia. Sin nosotros, en el espacio humano, la reacción fue mixta. Algunos se entristecieron al ver morir una civilización antigua. Otros se sintieron reivindicados tras décadas de maltrato. La mayoría sintió ambas emociones a la vez. El presidente Sam Turner se dirigió a la nación desde la Casa Blanca. Hoy se conmemora el fin del Consejo Galáctico. Dijo: no elegimos este resultado. Ofrecimos nuestra amistad y recibimos desprecio a cambio. Ofrecimos nuestra protección y nos llamaron bárbaros por brindarla. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. La humanidad ha aprendido una dura lección. No podemos salvar a quienes no quieren ser salvados, no podemos ayudar a quienes ven nuestra ayuda como una debilidad. De ahora en adelante, seremos más cuidadosos con quienes llamamos amigos. El discurso se transmitió por todo el espacio humano y más allá. Las naves de refugiados que huían del sindicato recibieron el mensaje. Algunos sobrevivientes extraterrestres finalmente comprendieron lo que sus líderes habían desechado. Un año después, el almirante Rick Martínez se encontraba en el puente de su nave insignia y observó a los equipos de construcción humanos construir una nueva estación espacial. La estación serviría como centro de procesamiento para refugiados que quisieran comenzar una nueva vida en el espacio humano. ¿Cuántas solicitudes tenemos?, le preguntó a su ayudante, el teniente Tony García. Más de 2 millones de García respondieron. En su mayoría individuos y familias, algunos grupos pequeños, todos deben renunciar a su antiguo gobierno y jurar lealtad a la ley humana. ¿Algún problema con eso? Requisito: no realmente. La mayoría dice que deberían haberlo hecho hace años. Rick asintió. La galaxia estaba cambiando. El antiguo consejo había desaparecido. Fue reemplazado por la tiranía sindical en algunas áreas y por zonas protegidas por humanos en otras. Las especies independientes que se habían mantenido al margen de la política del Consejo ahora contactaban con la Tierra para acuerdos comerciales y paquetes de defensa. La humanidad no había intentado construir un nuevo imperio, simplemente había creado un espacio donde la gente podía vivir segura si seguía las reglas humanas. Esas reglas eran simples: trabajar duro, tratar a los demás con justicia y no empezar peleas. No puedes terminarlas. No era la galaxia que nadie esperaba, pero era la galaxia que permanecía. El Consejo había elegido el orgullo sobre la sabiduría, la política sobre las personas y los antiguos prejuicios sobre las nuevas amistades. La humanidad había elegido retirarse en lugar de seguir siendo utilizada e insultada. Esa decisión había condenado al Consejo, pero también había liberado a la humanidad para construir algo mejor. El precio de la arrogancia se había pagado en su totalidad.